Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar la clase para los jóvenes y para todos aquellos que tengan hambre de la palabra de Dios y quieran saber más y más de su palabra para crecer, ¿verdad? Y para estar más fuertes en él. ¿Cómo estás, mi hermanita Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. También saludo, por favor, a Betty Morales. Ya saludamos a Vero. Y bueno, poco a poco se van a ir conectando nuestros jóvenes y todas aquellas personas que tienen hambre de conocer la palabra de Dios y quieren conocerlo más a Él. ¿Qué tal, amada Vicky Galvez? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Siempre estás en las primeras filas llenándote del Señor. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Muy buenas tardes, saluda Linda. ¿Cómo estás, Linda? ¿Cómo están todos en casita? Muchas bendiciones para todos ustedes. Muy buenas tardes. Estamos listos para iniciar nuestra clase para jóvenes. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un gusto siempre estar en familia, en la familia de Dios. Susi, ¿cómo estás? Mi hermanita Susi, que dice Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo está el calorcito allá? Bien rico, ¿verdad? Bueno, el tiempo de usar sandalias y estar cómodos. Y bueno, todas las estaciones del año son preciosas porque fueron creadas por Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Bueno, es un gusto iniciar. ¿Y qué les parece si vamos orando? Y mientras vamos orando se van incorporando los demás, ¿verdad? ¿Les parece bien? Vamos orando. Y Aurea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Vamos a orar. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que sea Él quien nos enseña, sea Él quien nos dirige, sea Él quien guía nuestros pasos y sea Él esa voz parlante que toca nuestro corazón y que nos transforma y nos va perfeccionando poco a poco para que todos disfrutemos lo que Dios ha creado y disfrutemos la palabra de Dios y nos deleitemos en ella, porque es, sí, ¿verdad, Susi? Mucho calor, sí me puedo imaginar, y todos nosotros podamos disfrutar y deleitarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pues oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor, porque tú eres bueno. Y desea, Señor, que todos nosotros, tus jóvenes, tus adolescentes, tus preadolescentes, los jóvenes y todas las familias, Señor, que pertenecemos a tu familia, vayamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, deleitándonos en tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro galardón, tú eres nuestro premio, tú eres todo lo que queremos, Señor, en este mundo. Y creemos, Señor, que siempre tienes cuidado de nosotros, nos guardas, nos llevas a toda verdad y quieres lo mejor para tus hijos. Y para ellos, Señor, nos revelas por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, esa palabra que recibimos en nuestro corazón con mansedumbre, la cual va a dar ese fruto, Señor, que tú esperas, al 30, 60 y 90 por uno, para manifestar aquí en el mundo, Señor, el grato olor de tu conocimiento con nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hola, ¿cómo estás, Cassandra? ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Mi hermano Alberto Galvez, bienvenidos. Todos son bienvenidos. Bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón fuertemente, así como en el grupo de damas, en el grupo de varones y también en la iglesia, en toda la congregación. Todos hemos estudiado en algún momento. Hola, Patti, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Hola, ¿cómo estás? Evelyn, ¿cómo estás? Un abracito para Nicole también. Santi también anda por aquí
ya con su Biblia listo para aprender más de la palabra del Señor. Entonces, en todas, vamos a decirlo así, grupos de la congregación Palabra de Vida, ha sido de gran bendición los principios básicos, ¿sí? Recuerdo muy bien, hace poco, 25 años atrás, 27 años atrás, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios con más, vamos a decirlo así, ya en grupos de discipulados, ya no nos conformábamos con las predicaciones de los miércoles o la de los domingos, porque sí aprendíamos mucho, pero cuando empezamos con las clases de discipulados, crecimos de una manera más acelerada. Y también nuestros jóvenes. Es importante que escuchen los principios básicos de la palabra de Dios. Estos principios básicos que ponen en nuestras vidas cimientos fuertes. ¿Te acuerdas, Susi? Ahí nos reuníamos con Vicky, y también con Patti Briceño, y bueno, ahí estábamos con Apolonia y sus hermanas, y bueno, eran tiempos preciosos porque anhelábamos ese día, porque íbamos creciendo en la palabra de Dios con buenos cimientos. Y como tú sabes, para construir una casa, un edificio, se necesitan buenos cimientos para construir un buen edificio. Entonces nuestros jóvenes, ¿sí?, necesitan, y yo les animo a los padres y a los abuelos y a los tíos que llamen a sus jóvenes para que ellos se sienten a escuchar la palabra de Dios y tengan fuertes bases, fuertes cimientos para que todo lo que Dios vaya a darles en su caminar, en este caminar de vida cristiano, pues todas esas cosas que aprendimos a lo largo de nuestra vida y que no estaban bien cimentadas, porque no estaban ni siquiera fundamentadas en la palabra de Dios, entonces esas cosas se empiezan a desmoronar y quedan buenos cimientos fuertes porque están basados en la palabra de Dios. Entonces, Dios ha puesto en nuestro corazón dar este curso de afirmándose en los principios básicos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, ¿sí? Ya este curso lo hemos tomado las mujeres, los varones, en fin, todo aquel que ha tenido hambre de la palabra de Dios, pero nuestros jóvenes también necesitan buenos cimientos para que si alguien en su vida escolar les hace preguntas y ellos sepan qué contestar, y que ellos puedan testificar con sus propias vidas, ¿sí?, la vida de Cristo, porque están bien cimentados, ¿sí? Ellos son jóvenes, niños de quinto, sexto de primaria o hasta más pequeños, los jóvenes de la primaria, de secundaria, cuando tienen buenos cimientos, entonces, y si algunos compañeros les hacen preguntas, ellos sabrán qué contestar con las Escrituras, porque tienen fuertemente cimentada su fe. Y ellos son tan importantes como el grupo de mujeres, ellos son tan importantes como el grupo de varones, ellos son tan importantes como los matrimonios, ellos son tan importantes, tan importantes como todos los miembros de la iglesia. Entonces, hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás, Rocío? Ya está Santi aquí, gracias a Dios. Muy bien, Santi, muy bien, en las primeras filas escuchando la palabra de Dios. Entonces, como primer título, bueno, les voy a platicar cuáles son los títulos, los temas que vamos a tratar. Uno de ellos es cómo llegar a ser cristiano. Y bueno, podemos decir, cristiano, ¿qué significa? Es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. También otro tema es, ¿cómo estoy seguro de que soy cristiano? Si tú sabes, conforme a las Escrituras,
que hay una seguridad de que tú eres cristiano, ¿sí? Mira, el diablo no te va a engañar, porque hay, como dijo una vez mi mamá, dijo, hay de cristianos a cristianos. Es decir, hay de cristianos nacidos de nuevo, a cristianos que se llaman y nos llamábamos así, pero no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. A eso me refiero. Cristianos, seguidores de Cristo, o cristianos que nacimos en una religión, pero no conocemos a Cristo. Entonces, hola Nicole, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dios te bendiga grandemente. ¿Sí? ¿Qué tal, mi hermano Jesús García? Bienvenido, muy buenas tardes. También vamos a estudiar un tema muy importante, cómo desarrollar una buena relación con Dios. Es importante porque a veces pensamos que, o algunas jóvenes, por jóvenes llegan a pensar que Dios está tan ocupado en los hospitales o resolviendo problemas familiares muy importantes en las familias, que sus peticiones de oración, a lo mejor ellos creen que no son importantes, pero para Dios, ando un mosquito por aquí, muy latosito, pero para Dios todas las peticiones de los jóvenes son sumamente importantes, sumamente importantes. Y eso también lo vamos a aprender. También vamos a aprender cómo hablar con Dios. Si yo conozco a una jovencita de escasos 11 años que en un accidente que tuvieron en la carretera, lo primero que se le ocurrió fue, sí, sabiendo que estaban en un momento descompuestos en la carretera, por causa de que se había atravesado un perrito ahí y él se había quedado atorado el perrito, un perro fuerte, en la camioneta de su mamá. Entonces estaban tan asustados que esta pequeña niña de escasos 11 años lo que hizo fue ponerse a orar. Y eso fue muy bueno porque en vez de apanicarnos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar y buscar la presencia de Dios en cualquier momento que nos sintamos en peligro. Lo primero que tenemos que hacer es orar y clamar a la presencia de Dios. Entonces tú debes de saber que Dios te escucha. Cuando tú oras, Dios te escucha, ¿sí? Dios te escucha y que tú eres importantísimo para Dios. Importantísimo para Dios. También nuestros jóvenes deben de saber que cómo hacer para obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? ¿De qué manera puedo obedecer a Dios? ¿Sí? Y ese es otro de los temas. Otro de los temas muy importantes también es cómo podemos experimentar el amor y el perdón de Dios. ¿Sí? Es importante saber que el Señor Jesús está vivo. ¿Sí? Los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen manos y no te pueden abrazar. Tienen pies y no caminan. Tienen oídos y no oyen. ¿Pero qué crees? El Señor Jesús sí tiene ojos para verte, oídos para escucharte, brazos para abrazarte, y es poderosísimo para que siempre que tú clames a Él, Él siempre te va a ayudar. Él siempre te va a ayudar. Y también tú tienes que saber que si tú llegas a fallar, llegas a pecar en un momento dado, tú puedes pedirle perdón a Dios y Él siempre te va a perdonar. Siempre te va a perdonar, porque el que condena se llama diablo y Satanás, pero el Señor Jesús siempre te va a perdonar cuando tú te arrepientas y le digas a Dios, le digas a Él mismo lo que pasó, sin ocultar nada, ¿sí? No le ocultes ningún detalle a Dios cuando lo busques para pedirle perdón, porque Él lo vio todo. Y más bien está siendo probada, para ver si le estás contando la verdad completa, ¿sí? Entonces tú debes de saber que siempre el perdón de Dios está disponible para ti.
cuando tú lo busques de todo corazón, y eso lo vamos a aprender con las Escrituras. También vamos a aprender cómo ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es Dios. El Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios en la ausencia corporal del Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús, ahora, ¿dónde está? Bueno, está a la diestra del Padre, también está morando en tu corazón, pero estamos viviendo en esta época la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es el que te guía, Él es el que te lleva a toda verdad. Es esa vocecita dulce y amable que te habla a tu corazón, por ejemplo, cuando en un momento dado, producto de nuestra carne, le contestas mal a tu mamá o le contestas mal a tu papá, y entonces esa vocecita que no la oyes como voz, pero que te inquieta para que vayas y les pidas perdón. Entonces ese es el Espíritu Santo que mora en ti. También, ¿cómo estar seguro que has sido lleno del Espíritu Santo? Y bueno, pues vamos a estudiar esas Escrituras para que tú estés plenamente convencido que tú eres el templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo, santo es. Y Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Donde tú vayas, Él va a estar. ¿Sí? Y lo que tú estés viendo en el internet y lo que tú estés viendo en los tutoriales y cualquier situación, ¿quién crees que está ahí contigo? El Espíritu Santo. Y es esa vocecita que te dice, cámbiale, eso no es para ti. ¿Por qué? Porque Él vive en tu corazón. Tú eres el templo de tu Espíritu Santo. También vamos a aprender cómo hacer para que nuestra fe crezca. O nos vamos a quedar con una cucharita de porción de fe que Dios nos dio, o vamos a hacer que esta fe sea fuerte, que mueva las montañas, que se trasladen montes de un lado para otro. ¿Y cómo viene esa fe? La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y mientras más conoces tú a Dios, mientras más lo conoces como Él es, tu fe está más fuerte. El diablo no te va a poder engañar fácilmente porque tú conoces a Dios, ¿sí? También vamos a estudiar cómo vivir una vida abundante, una vida feliz, gozosa, una vida que digas, híjole, gracias Señor porque me diste la vida, y gracias Señor porque puedo disfrutar lo que me has dado. Y si hay cosas que no me has dado, Señor, no hay problema, un día me las darás, pero lo que tengo lo disfruto porque mi vida es importante, porque tú me la diste. Sí, eso es muy importante. También vamos a aprender por medio de citas bíblicas cómo vivir una vida cristiana victoriosa, porque hay vidas cristianas que se viven con tristeza, con depresión, con amargura, pero vamos a ver citas bíblicas donde Dios nos está hablando que tú puedes tener una vida cristiana victoriosa. Tú eres un vencedor y las circunstancias no te van a tirar. ¿Sí? No te van a tirar. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en ti. En medio de cualquier situación tú eres un victorioso, tú eres un vencedor. El diablo es el que quiere acabar con nosotros, pero más grande es el que está en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Y también vamos a aprender cómo servir a Dios, porque has de saber, hola Toñito Galvez, ¿cómo estás? Hemos de saber todos que en la casa del Señor, que es tu iglesia, que es tu congregación, todos debemos de servir, ¿sí? Cuando hemos estado allá en la Ciudad de México, en la Congre de México, no saben cómo me llena de gozo ver a mis hermanos cargar su silla y llevarla a la orilla, levantar una mesa. ¿Por qué? Porque es tu casa. Tú no eres invitado. Tu iglesia es tu casa. Y así como debes de ayudar a tu papá y a tu mamá cuando te dicen, ¿me ayudas a poner la mesa? Sí, mamá, sí, papá. Bueno,
Todos como hermanos apilamos las sillas, otros levantan mesas, otros doblan manteles. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra casa. Tú no eres visita, es tu casa. Y así te debes de, así es como debes de pensar, que tú formas parte, tú eres miembro en este caso, de esta parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Palabra de Vida en México y Valle de Bravo. Es nuestra casa. Y cuando ves a los hermanos de la iglesia, son tus hermanos en Cristo Jesús. Y sabes que debes de amarlos, porque además los vas a ver en el tercer cielo, en el día señalado por Dios. Los vas a ver allá también. ¿Por qué? Porque todos vamos creciendo, en el camino del Señor, siendo perfeccionados, ayudados, confortados. Todos formamos parte de la familia de Dios. Y así como nos vemos aquí, nos vamos a ver allá también, si somos oidores y hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hola Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Georgette, Dios te bendice, ¿cómo estás? Teresita Jiménez, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, también vamos a aprender a reconocer falsas doctrinas, ¿sí? Y cómo apreciar una buena iglesia. Y si no tienen a alguien, una iglesia cerca de casa donde se puedan reunir, bueno, ¿qué debes tú de ver para llegar a una iglesia y formar parte de una iglesia cristiana? ¿Por qué cristiana? Porque seguimos a Cristo Jesús. Amén. Entonces, jóvenes, vamos a tener, tuvimos un tiempo también de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que hicieron, tratamos de contestarlas y ya nadie hizo más preguntas, quiere decir que íbamos bien. Y bueno, pues ahora el Señor nos lleva a tomar los principios básicos. No te pierdas ninguna clase. Es importante que tengas un cuaderno, que tengas un lápiz, una pluma y estés tomando notas para que en cualquier momento que tú tengas que dar una explicación o en cualquier momento que un familiar te pregunte, pues, ¿qué estás estudiando? No le vamos a decir, ay, pues no me acuerdo. ¿Y de qué hablaron? Ay, pues quién sabe, ¿sí? Entonces tú puedes decir, pones la fecha en tu cuaderno y entonces vamos a empezar con el capítulo 1 que se llama ¿Cómo llegar a ser cristiano? Y dice, la gran pregunta, ¿sí? Pero antes, ¿qué les parece si antes de iniciar este precioso curso vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que podamos todos comprender, afirmar las enseñanzas que Dios nos da para tener al final una vida cristiana victoriosa? Sí, una vida cristiana victoriosa. Mira, ahí te va una gran verdad. Las personas más gozosas, más felices del planeta, debemos de ser nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos del Dios vivo y verdadero, porque nos está siendo revelado el Señor Jesús, su vida en nosotros, nos está siendo revelado y tú vas a disfrutar tanto, tanto y te vas a deleitar tanto, tanto en el Señor que se va a dar cumplimiento a esta palabra. Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero deleítate en el Señor. Amén. Amén. Santi, que está aquí, Santi me está ayudando, buscando citas bíblicas. Sí, Santi, mi nieto, aquí está a un lado, aprendiendo también la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo saber si soy cristiano? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Palabra, salvo. El asistir a una iglesia o el ser una buena persona, ¿será lo que me haga ser cristiano o me dé la garantía de la vida eterna? ¿Importa en realidad lo que yo creo? Todas estas preguntas son de eterna importancia. Miren,
Hay personas que hemos escuchado que dicen, pero si yo no le hago daño a nadie, si yo soy buena persona, pero ¿ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? No, pero yo creo que cuando me muera me voy a ir al cielo porque soy buena persona. ¿Qué crees? Todo aquel que muera en sus pecados, su destino va a ser muy triste. ¿Por qué? Porque hay un destino que se llama Hades, que es un lugar de tormento, de llamas, ¿sí? Donde no hay agua, no te van a pasar un vasito con agua porque tienes calor, no, no. Pero Dios que te ama tanto, 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 Él vino a la tierra, a este planeta, ¿sí? Para perdonarte tus pecados en la cruz, crucificado, para que tú tengas vida eterna. Entonces, todos aquellos que se creen muy buenos, y sí, yo no digo que no sean buenos, sí, deben ser buenas personas, por supuesto que sí, pero ante los ojos de Dios, todos hemos pecado y todos estamos destituidos, alejados de Dios por causa de nuestro pecado. Ante los ojos de los hombres podemos ser muy buenos, pero ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Y todos tenemos un destino si morimos en nuestros pecados. Esa es la verdad. Pero muchos piensan que no necesitan al Señor Jesús como Salvador porque son buenos. Pero nadie se va a salvar por sus obras para que nadie se gloríe. El único que nos puede dar la salvación se llama el Señor Jesús. Amén. Fíjate, antes pensábamos de otra forma, pero ahora conforme a las Escrituras ya tenemos la seguridad que la única manera de ser salvos es recibiendo el sacrificio perfecto, lleno de amor del Señor Jesucristo en la cruz. Él, un inocente, tomando nuestro lugar, nos perdona, se queda pagando la cuenta, derrama toda su sangre para limpiarnos. Sí, nuestra factura de compra es la sangre preciosa del Señor Jesús, sangre pura, bendita, inocente y llena de amor a tu favor para que tú tengas vida eterna. Esta es la verdad y solamente la verdad. Y muy bien, vayamos por favor, Santi, busquemos Primera de Juan. Vamos todos a nuestras Biblias. Yo le digo a Santi porque lo tengo aquí enfrente y él está muy atento en la primera fila, escuchando la palabra de Dios, así como todos los jóvenes que seguramente están atendiendo a esta clase para su bien, y todos los demás seguimos escuchando y deleitándonos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hola Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Primera de Juan, capítulo 5, recordemos que el capítulo 5 es el número grandote que está ahí en tu Biblia, versículo 11. Primera de Juan 5, 11 al 13. Toma ahí un cuadernito de tu nieto, de tu hijo. Jovencitos, vayan por un cuaderno que ya no estén usando, ¿sí? Un cuaderno de esos que dices, ya le quedaron unas hojitas. Y entonces escriban ahí, por favor, requisitos para la vida eterna. Este es el título, requisitos para la vida eterna. Gracias, Cassandra, preciosa. Requisitos para la vida eterna, y ponemos Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. Y con mucho gusto yo les voy a leer la escritura. Primera de Juan 5, 11, dice así. ¿Ya lo tienes, verdad, Santi? 5, 11, perfecto. Yo lo voy a leer, Santi. Tú nada más ves siguiendo la cita. Gracias a Dios. Muy bien, dice así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna, ¿qué querrá decir? Vivir para siempre. Vida eterna. Vivir para siempre. Y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? En su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesús.
¿En dónde está la vida eterna? En el Señor Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, pregunta grupal, ¿quién es el Hijo de Dios? Bien, Georgette, se llama el Señor Jesucristo. Muy bien. El que tiene al Hijo, el que tiene al Señor Jesucristo, tiene la vida. Fíjese, nótese que no dice que el que lo conoce, dice el que lo tiene. ¿En dónde lo tiene? En su corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón? ¿Ok? Si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón porque lo has invitado a entrar en tu vida, entonces te tengo una buena noticia. Tú tienes la vida eterna. ¿Verdad, Santi? ¿Tú qué tienes? La vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vive en tu corazón, ¿verdad? Muy bien, Santi, lo contestaste muy bien. Dice aquí también, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Y en dónde lo tiene? Ah, pues a lo mejor lo tiene paradito arriba de un escritorio o en un cuadro. No, al que tiene el Hijo de Dios vivo, porque Él es el Dios vivo, que resucitó de entre los muertos, y lo tienes en tu corazón. ¿Cómo entró a tu corazón? Pues cuando tú le dijiste, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo en mi corazón al Hijo de Dios que se llama Jesús y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entonces tú tienes al Hijo. Si tú no has hecho una oración para recibir en tu corazón al Hijo de Dios, tú no tienes la vida eterna. Pero si tú has recibido en tu corazón al Hijo de Dios, tú tienes la vida eterna. Y bueno, caminamos paso a pasito y ante esta pregunta, ¿qué les parece a toda la audiencia? Aquel que no está seguro si tiene al Hijo de Dios, oremos para que tengas la seguridad que el Hijo de Dios, que se llama el Señor Jesús, entra en tu vida. Y entonces tú tendrás la seguridad de que tienes la vida eterna. ¿Les parece bien que oremos? Muy bien. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre, Santi, no te oigo. Padre, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón porque es tu Hijo. Y al recibirlo en mi corazón, yo tengo la vida eterna. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús vive en mí. Hoy sé que tengo vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén. Aleluya. Entonces, tú tienes, Santi, y tienes Marcela, y mi hermano Alberto, y Teresita, y mi hermano Jesús García, y Marinita, y todos los que hemos estado aquí, los nombres aquí en la pantalla, todos tenemos al Hijo de Dios, entonces todos nosotros tenemos la vida eterna.
eterna. Aleluya. ¿Vamos bien? Gracias a Dios. Muy bien. Y entonces, dice aquí, vamos a contestar para ver si quedó claro. Aquí viene en nuestro libro unas preguntas. Hazte cuenta que vamos a hacer un examen. Analizamos una pregunta, una cita bíblica, la respondemos todos juntos y viene el examen. ¿Sale? Muy bien. Bien, ¿quién concede la vida eterna? Pregunta de examen grupal. ¿Quién concede la vida eterna? Dios, ¿verdad? Dios concede la vida eterna. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? ¿En dónde encontramos la vida eterna? Bien, en el Señor Jesús. Muy bien. ¿Quién tiene la vida eterna? El que tiene al Señor Jesús en su corazón, ese tiene la vida eterna. Contestaste muy bien. ¿Quién no tiene la vida eterna? A ver, Santi lo va a contestar desde aquí. ¿Quién no tiene la vida eterna, Santi? El que no tiene al Señor Jesús. Contestaste muy bien, Santi, eres muy aplicado. Y dice aquí, una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios puede, y vienen 6 respuestas, y aquí vamos a contestar la palabra correcta. Dice, una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios puede esperar la vida eterna. No. ¿Sentir la vida eterna? No. ¿Adivinar que tiene la vida eterna? No. ¿Desear la vida eterna? No. ¿Orar por la vida eterna? No. ¿Cuál es la respuesta? Saber que tiene la vida eterna. La respuesta es, una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios puede saber que tiene la vida eterna. Entonces, tú tienes la vida eterna porque el Señor Jesucristo mora dentro de ti. Tú lo recibiste como Señor y Salvador y entonces tú tienes la vida eterna. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa vida eterna. Dice, esto no solamente se refiere a determinada cantidad de vida o a un tiempo interminable de vida, sino que es también una calidad de vida que incluye abundancia. Es el género divino de vida que Jesús vivió. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Si tú conoces al Hijo por medio de las Escrituras, tú ya estás disfrutando de la vida eterna. Amén. ¿Sí? ¿Cómo sé que tengo la vida eterna? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vive dentro de ti. Amén. Y ya estás disfrutando la vida eterna al ir conociendo al Señor Jesús, a quien el Padre envió. Amén. Entonces tú ya estás disfrutando desde este momento la vida eterna, al conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Amén. Dime una cosa, ¿acaso no te estás deleitando en la palabra de Dios? Amén. Te estás deleitando porque lo estás conociendo. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo saber que tengo vida eterna? Y bueno, ¿y cómo lo sé realmente? Bueno, debemos de reconocer que todo es por fe. Le creemos a Dios, eso es por fe. ¿Sabe con seguridad que tiene vida eterna? ¿Sabe con seguridad que tiene vida eterna? Y yo diría, sí lo sé porque la Escritura lo dice. Oh, no lo sé, porque la verdad, pues como que no lo sé. Pero tú debes de saber que si está escrito en la palabra de Dios, si Dios lo dijo, tienes la vida eterna. Amén. Sí, sé con seguridad que tengo vida eterna. ¿Por qué lo sabe? Porque escrito está. Está escrito en la palabra, le creo a Dios, entonces sí sé que tengo vida eterna
porque escrito está. Amén. Y es por fe. Aleluya. La siguiente respuesta dice aquí, algunos dicen, no estoy seguro de tener vida eterna. Si no está seguro que tiene vida eterna o si tiene dudas acerca de lo que ha contestado, entonces este estudio basado en las Escrituras, en la Biblia, le dará mayor entendimiento para que usted pueda realmente apreciar y saber y estar convencido de que usted sí tiene la vida eterna. Amén. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Otra pregunta. A ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? El cristianismo se mueve alrededor de una persona central, Jesucristo. Jesús es el personaje único de la historia que declaró ser Dios. Esta declaración coloca al Señor Jesús en un lugar diferente al de cualquier otro líder religioso en la historia. Jesús declaró ser Dios. ¿Jesucristo en verdad era Dios? Fue su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección prueba de su declaración de ser Dios manifestado en la carne. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios. Estamos plenamente convencidos de esto. Pero vamos a ver qué dice las Escrituras. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, Santi. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 25, y vamos a leer 25 y 26. Dice así, 4, 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? El Señor Jesús, Él mismo declaró, ¿sí? Sin esconder nada, que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, y todas las profecías del Antiguo Testamento señalan al Señor Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Entonces declaró que el Señor Jesús dijo, yo soy. El Señor Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Muy bien. Aquí mismo, capítulo 10, Santi, versículo 30, 10, 30. Y sé que tú quisieras leerlo, Santi, pero en este momento, si me permites, lo haré yo. ¿Te parece? Muy bien. Juan 10, 30. Dice así. Aleluya. A mí me gustaría mucho que leyéramos desde el 27. Sí, estamos muy cerquita. Solo suban su vista hacia arriba. Y dice aquí el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Aquí el Señor Jesús estaba declarando que el Padre y Él mismo son Dios. ¿Sí? ¿Lo entendimos así? ¿Verdad que sí? Como dice Santi, yo y el Padre, uno somos. El Padre es Dios, entonces el Hijo, ¿quién es? Dios. Bien contestado, Santi, lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Vamos por favor a Juan 14, 8 y 9. Aquí mismo, Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús de sí mismo en Juan 14, 8 y 9? Que Él mismo es Dios, que el quien ve al Hijo, ve al Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Aleluya. El Señor Jesucristo es Dios. Muy bien, vamos al inciso B. Anota por favor Juan 1 y 14. ¿Qué dijeron otros acerca de Jesús? Juan 1, 1. Vamos a Juan 1, 1. Dice así: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo se llamó el Señor Jesús antes de llamarse Jesús? Se llamó el Verbo. Antes de que el Señor Jesús, que es Dios, tomara la forma humana a través de un vientre de mujer, Él era el Verbo, ¿sí? Él era el Verbo. Cuando nace como ser humano, entonces se llama Jesús. Cuando va a la cruz se llama Jesucristo, el ungido de Dios. Entonces, ¿qué dijeron otros acerca de Jesús? Que Jesús que Jesús es el Verbo y que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien, vamos a otra cita bíblica. ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Muy bien. Vamos a Juan 20. Juan 20. Miren, es tan importante que vayan tomando las citas bíblicas. Anótalas ahí en tu cuadernito y después en tu propio tiempo les das una repasada. Te voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros fuimos como una punta de lanza en nuestras casas, fuimos los primeros en recibir al Señor Jesús. Y cuando tú has recibido la revelación de la importancia que tiene recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, esta gran verdad que es un tesoro, que no te puedes quedar con Él. Todo lo que Dios te está revelando no es para que te quedes con Él, es para que tomes nota y le lleves estas escrituras a tu papá, a tu mamá, a tus primos, a toda la familia, porque todos tienen que saber que el Señor Jesús vive y es necesario que todos sean salvos. Si tú estás apreciando tu salvación, tú vas a compartir la palabra de Dios. Pero si esto no ha hallado lugar en tu corazón, lo vas a recibir para ti y te vas a quedar callado. Pero si tú estás tomando notas y dices, esto lo tiene que saber mi mamá, y lo tiene que saber mi papá, y lo tienen que saber mis primos, y lo tienen que saber mis amigos y mis amigas de la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es verdad. Si no, el día de mañana, cuando estemos todos en la presencia de Dios, porque todos vamos a entregar cuentas delante de Dios, Dios nos va a decir, tuviste la oportunidad de tomar notas y ¿por qué no les compartiste de mí? Pudiste haberlo hecho. Y sabes, si tú los amas, toma notas, escribe las citas bíblicas, ora, escudriña la palabra y lleva este mensaje a los que más amas y aún a los que no amamos tanto y debemos de amar a todos. Es importante que todos conozcan esto, porque si no,
Su destino, si mueren en sus pecados, va a ser terrible. Entonces, como tú sabes esta verdad, no te puedes quedar callado. Tienes que compartirlo. Es verdad, prepárate, ora, lleva tu cuadernito y compártele. Y cuando tú compartas el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y te vas a gozar con el Espíritu Santo porque Él va a compartir su gozo contigo, ¿sí? Cuando tú lleves a los pies de Cristo a los que no lo conocen, ¿sí? Te vas a gozar de ese tiempo porque vas a decir, Señor, gracias porque los salvaste como me salvaste a mí, y hay que ir por más para salvarlos, porque el destino sin Cristo son las llamas eternas, es el fuego eterno, y no queremos que nadie se vaya ahí. Dios es el que menos quiere que nadie se vaya ahí, por eso nos está preparando para compartir su palabra. Amén. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner una nota y vamos a poner aquí para la próxima clase. Amén. Y bueno, jóvenes, están tomando un curso muy importante, que son los principios básicos. Son buenos cimientos para tu vida cristiana, ¿sí? Tú no escogiste a Dios, ¿qué crees? Él te escogió a ti. El Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, te escogió a ti para que seas su hijo. Y Él quiere que tú seas feliz y disfrute toda la creación, tú la disfrutes, porque Él te creó para ser feliz, para que disfrutes la vida que Él te dio, porque Él te ama. ¿Sí? Así que pongamos nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Dios quiere que tú seas feliz y que te goces con todo lo que Él te da. Que no te enfoques en las cosas tristes, sino que te enfoques en las cosas que te hacen feliz, porque Dios te ama y tu vida es de gran valor ante los ojos de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Son palabras básicas que a muchos de nosotros los hemos estudiado una y otra vez, pero es un deleite, ¿verdad? Recordar todas estas escrituras. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que tú mismo te estás revelando a nuestra vida. Te estás expresando, Señor, por medio de tu palabra. Y estamos agradecidos contigo porque al haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, también recibimos la vida eterna. Gracias, Señor, por este regalo de vida que nos concedes y por la gracia de la revelación de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes en otra clase, sí, en otra clase para jóvenes y para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios. Siempre son bienvenidos. Que Dios los bendiga, los llene con su Espíritu Santo, les muestre cuánto los ama y les siga mostrando su amor en las Escrituras. Bendiciones para todos. El Señor los guarde en su poderoso nombre, los cubra con su sangre preciosa. Y el día de mañana nos reunimos a las 7 de la noche a la reunión de oración, para que el domingo vayamos todos a la reunión presencial, los que puedan ir. El que se sienta mal, que le duele la garganta y que tiene un poquito de fiebre o que le duele su cabecita, se puede quedar en casa y desde casa escuchar la palabra de Dios. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos y queremos que todos se encuentren bien. Y si ya te sientes bien, ya tienes tu negativo, sí, significa que ya te puedes reunir en la congregación. La vida de iglesia es un regalo de Dios. Todos somos una gran familia y sí, nos gusta mucho ver a los hermanos, verlos bien. Y si tienes alguna petición de oración, no dejes de ponerla en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, en el de siervos.
¿sí? Para que estemos orando por tus necesidades. Que Dios te bendiga grandemente, ¿sí? Y gózate en el Señor. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.